Mi hijo menor, piloto, me llamó. Mamá, algo extraño está pasando. Mi cuñada está en casa. Sí, lo está, respondí. Está en la ducha. Ansu, su voz se redujo a un susurro. Es imposible. Tengo su pasaporte en mis manos. Acaba de abordar mi vuelo a Francia en ese preciso instante. Oí pasos detrás de mí. Me alegra que estés en casa. Si estás viendo este video de él me gusta, suscríbete al canal y cuéntanos, cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Esta mañana, como cualquier otra, tenía prisa por hacer los platos después del desayuno. Mi hijo Mayer, Stephen, se había ido temprano al trabajo, dejando la casa tranquila. Su hijo, mi nieto Matthew, ese pequeño listo, el autobús escolar, ya había recogido a un pequeño bribón de 7 años. Y Araceli, mi nuera, la esposa de Stephen, acababa de subir. Su suave voz me llegó. Mamá, voy a tomar una ducha rápida. Está bien, Ana, sentí, sonriendo. Apenas había terminado el último, cuando sonó el teléfono fijo. Me sequé las manos con el delantal y me apresuré a contestar. A la voz alegre y juvenil de mi hijo menor, Iván llenó la línea. Mamá, solo quería saludar. Tuve algo de tiempo libre durante una escala en el aeropuerto. En escuchar su voz, fue como un cálido abrazo. Iván es mi orgullo y mi alegría, un joven copiloto que siempre está en movimiento, viviendo el sueño de su infancia de conquistar los cielos. Sonreí y pregunté. Le hice algunas preguntas sobre su vuelo, sobre cómo estaba. Se rió con ganas y dijo que todo iba genial, aunque el trabajo iba bien. Pero de repente su tono cambió, como si dudara en decir algo. Oye, mamá, ¿pasó algo muy raro? Mi cuñada está en casa. Me quedé perplejo. Miré hacia las escaleras, donde aún se oía el agua corriendo en el baño. Claro que sí, cariño. Araceli está arriba duchándose, respondí. Estoy completamente segura. Araceli había hablado conmigo hacía menos de 10 minutos y llevaba la blusa blanca que siempre usaba en casa. ¿Cómo podía estar equivocada? Pero al otro lado de la línea, Iván guardaba silencio durante un buen rato, tanto que pude oír su respiración. Luego su voz se volvió muy seria, llena de asombro. Mamá, eso es imposible porque tengo su pasaporte aquí mismo. Acaba de subir a mi vuelo a Francia. Me reí, pensando que debía estar equivocado. Ay, cariño, debiste haber visto mal. Acabo de ver a Araceli. Incluso me lo contó a mí. Dijo que iba a ducharse. Intenté explicarle con calma para tranquilizarlo. Pero, no sé, río. No me respondió como siempre lo hacía. Me lo dijo en voz baja, como si estuviera tratando de poner la historia en orden en su cabeza, que después de que todos los pasajeros habían subido, salió corriendo a buscar unos papeles que había olvidado y encontró accidentalmente un pasaporte tirado cerca de la puerta de embarque. Al principio, pensó en dárselo a el personal del aeropuerto, pero cuando lo abrió para ver a quién pertenecía, se quedó paralizado. La foto era de Araceli. Su nombre estaba ahí, claro como el agua. No había qué manera de equivocarme. Mi corazón empezó a latir más rápido, pero intenté mantener la calma. ¿Estás seguro, Iván? Ese pasaporte podría ser de otra persona, dije. Incluso ya me había pinchado una pequeña espina de inquietud. Iván suspiró, y su voz ahora era una mezcla de desconcierto y firmeza. Mamá, acabo de bajar al asiento del pasajero. Se avina para comprobar si era ella. Está sentada en primera clase junto a un hombre que parece muy rico y elegante. Hablaban muy cerca, como si fueran pareja. Las palabras de Iván fueron como una puñalada a mí. Quedé paralizado, agarrando el auricular del teléfono. Me daba vueltas la cabeza. Un parán imposible. Acababa de oír a la voz de Araceli desde arriba. Acababa de verla en persona en esta misma casa. Pero justo en ese momento, el sonido del agua del baño se detuvo. Oí que se abría la puerta del dormitorio y la voz de Araceli llegó por las escaleras. Era suave, pero lo suficientemente fuerte como para hacerme saltar. Mamá,
¿Quién es? Dije, entré en pánico. Mi corazón latía tan fuerte que sentí que se me iba a salir del pecho. Solo un amigo mío. DJ, respondí rápidamente, con la voz temblorosa, y me apresuré a entrar en la sala de estar para evitar la mirada de Arely mientras asomaba la cabeza Ann desde las escaleras. Con el pelo aún empapado, cerré la puerta y susurré al teléfono, intentando no dejar que mi nerviosismo ese espectáculo. Iván, acabo de escuchar a Araceli, está aquí, acaba de ducharse. ¿Estás seguro que no te equivocaste? Al otro lado, Ivonne volvió a callarse, y entonces su voz se volvió aún más duro. Mamá, es imposible. La tengo justo frente a mí, en este avión. La estoy mirando ahora mismo. Ann estaba sin palabras, con la mente en blanco. Colgué el teléfono con las manos temblando tanto que Ann casi se me cae el auricular. De repente, la sala de estar se sentía sofocante, a pesar del sol que brillaba con fuerza. Güera, me dejé caer en el sofá, intentando respirar profundamente, pero el pecho se sentía pesado, con una pregunta sin respuesta. Si Araceli estaba aquí, ¿quién era? ¿La mujer del vuelo de Iván? Y si la mujer del vuelo era Araceli, ¿quién era la persona en mi casa? Unos minutos más tarde, Aray bajó a la cocina. Llevaba un vestido azul claro limpio, el pelo aún húmedo, y sonrió con la misma dulzura de siempre. Mamá, hoy voy temprano al mercado. ¿Quieres que te lleve alguna verdura o algo así? Su voz era amable, familiar, como si nada extraño estuviera sucediendo. La miré, tratando de forzar una sonrisa, pero por dentro sentía como si llevara piedras. Sir, trae unos tomates, por favor, respondí con la garganta seca. Araceli asintió, tomó su cesta de mimbre y salió de la casa. Su silueta desapareció tras la verja. Mico y Dali, allí, viéndola irse, con un torbellino en el alma. No podía creer que Iván me estuviera mintiendo. Mi hijo no tenía motivos para inventar una historia como esta. Siempre había sido un niño honesto, muy sensible y cariñoso con su familia, pero también estaba frente a mí, en persona, Araceli, la nuera con la que viví durante tantos años, inconfundible. Pregunté, ¿podría haber algo que me haya perdido? Hey, algo. ¿Hay algún secreto en esta casa que yo, una anciana, nunca he notado? Me senté en silencio en la sala de estar, mientras el sol del mediodía se filtraba a través de las cortinas, proyectando tenues franjas de luz sobre el suelo de baldosas. El viejo sillón donde siempre me siento a tejer o a leer cuentos de Matthew también parecía más pesado ahora. La llamada de Iván seguía resonando en mi cabeza. Todas sus palabras fueron como un martillazo en mi corazón. Miré alrededor de la habitación donde colgaban las fotos familiares, Steven y Araceli en el día de su boda, el recién nacido Matthew y la radiante sonrisa de Iván cuando lo puso, por primera vez, en su uniforme de piloto. Todos esos recuerdos ahora parecían cubiertos por una neblina borrosa y llena de dudas. Mi nombre es Stella Brooks, una viuda de 65 años que vive en un tranquilo B de clase media en Phoenix, Arizona. Mi esposo, Rafael, falleció hace 10 años. Dejándome con los 2 hijos que amo más que a mi propia vida. Steven, él el mayor, es un arquitecto muy trabajador, siempre inmerso en sus planos y proyectos. Iván, el menor, es mi orgullo por haber hecho realidad su sueño de ser piloto. Mi vida gira en torno a él alrededor de la pequeña familia de Stephen, mi nuera, Araceli, y mi nieto Matthew, y los días tranquilos en esta casa. Araceli, mi nuera, siempre fue el modelo perfecto para mí. Ella era bella, trabajadora, siempre impecable, desde su forma de vestir hasta cómo cuidaba de Matthew. Todavía recuerdo el día de su boda, una gran fiesta celebrada en el jardín de la casa de sus padres, aunque la familia de Araceli no era adinerada, se esforzaron al máximo para que todo fuera perfecto. Araceli entró en mi casa con una sonrisa segura y una mirada brillante, como si hubiera nacido para ser una esposa maravillosa y madre. Solía pensar en lo afortunada que era de tener una nuera como ella,
Después de que Araceli se fue al mercado, me quedé sentado, agarrando inconscientemente el borde del mantel. La llamada de Iván me hizo reexaminar pequeños detalles que antes me parecían normales. Había días en que Araceli salía de casa diciendo que iba al mercado o a ver a una amiga, pero cuando regresó, parecía una persona diferente. Un día era toda dulzura, abrazaba a Matthew y le cantaba para que se durmiera, pero otros días estaba de mal humor y me gritaban solo porque olvidé poner el salero en su lugar. Solía pensar que eran solo los cambios de humor de una joven, pero ahora no estaba tan segura. Mi corazón estaba atado en un nudo, como si alguien estuviera jugando con todos los recuerdos que había atesorado durante tanto tiempo. Recuerdo una vez algunos hace meses, Araceli tomó un bolígrafo para escribir la lista de la compra con la mano derecha. Su letra era muy recta y ordenado, pero al día siguiente la vi usando su mano izquierda y escribiendo con más pergaminos, como si no estuviera acostumbrada. Han, le pregunté, ¿desde cuándo escribes con la otra mano? Kariko se rió y respondió rápidamente, solo por diversión, mamá, estoy practicando. Asentí, sin pensarlo más, pero ahora, ese detalle se me quedó grabado en la mente. Estaba absorto en mis pensamientos cuando oí que se abría la puerta. Matthew entró corriendo. Su mochila rebotaba en su espalda. Me abrazó fuerte y dijo con su vocecita alegre: la abuela, la maestra Ann, me felicitó hoy, porque dibujé muy bien. Le acaricié la cabeza, intentando sonreír, pero todavía sentía un peso en mi pecho. Matthew se sentó y sacó su cuaderno para mostrármelo. Abuela Myra, ayer, mi mamá me ayudó con mi ANE. Hacía la tarea con la mano derecha, y su letra era muy bonita, pero hoy escribió con la izquierda, y le salió más feo. El niño señaló 2 páginas del cuaderno, una con letras bien formadas y la otra con letras torcidas. Miré la letra y se me encogió el corazón. Tu mamá debe haber estado ocupada hoy, probablemente estaba cansada, por eso escribió así, dije, tratando de ocultar mi confusión, pero Matthew miró hacia arriba con sus ojos inocentes. Abuela, mi mamá es tan rara. Algunos días ella me abraza muy fuerte, pero otros días ni siquiera me mira. Las palabras de mi nieto fueron otra puñalada. Lo abracé, intentando consolarlo, pero en mi cabeza todo empezaba a complicarse. Justo entonces sonó el timbre. Me levanté, abrí la puerta y vi a la señora Collins, mi buena vecina. Estaba allí de pie, con el plato que a Araceli le había llevado el día anterior. Sonri, O.C.O.N., su habitual sonrisa amable. Pero había curiosidad en sus ojos. Stella, tu nuera es muy simpática, pero ayer me di cuenta de que me dio con la mano izquierda. Y me dijiste que es diestra, ¿verdad? Cher, o quizá usa ambas manos. Forzó una sonrisa y respondió, tal vez, Helen, ¿quieres venir a tomar algo? Té. Ella sintió y entró, pero su comentario fue como una espina clavada en mí. No era solo yo, incluso los vecinos habían notado la diferencia. Le serví el té, y hablamos de esto y aquello, pero tan pronto como se fue, me hundí en el sofá con la mano en el pecho. Sentí congelado, como si el mundo se me cayera encima. Esa tarde, salí al jardín con la regadera, intentando que el agua cayera suavemente sobre las margaritas que había cuidado durante años. El sol empezaba a ponerse, las sombras de los árboles se extendían por el patio, pero mi alma no encontraba paz. Las palabras de la voz firme de Matthew, de la señora Collins y de Ivan en el teléfono seguía dando vueltas a mi cabeza. Era como piedras arrojadas a un lago en calma, creando ondas que no se moverían. Detente, estaba regando las plantas, pero mi mente no estaba allí. Me pregunté, ¿estoy? Ya soy demasiado mayor para darme cuenta de las cosas extrañas que suceden en mi propia casa. ¿O sí? He estado haciendo la vista gorda a propósito, queriendo creer en la familia feliz que tengo. ¿Siempre soñaste? Araceli regresó del mercado con su canasta de mimbre, pero lo que me llamó la atención fue que lo sostenía con la mano izquierda. Recordé perfectamente que Araceli
siempre usaba la derecha. Desde cómo sostenía el cuchillo para cortar verduras, hasta cómo peinaba a Matthew, me quedé allí observándola poner el cesta sobre la mesa de la cocina, y le pregunté en voz baja, ¿qué compraste, Araceli? Mi voz intentó sonar natural, pero en mi interior crecía una oleada de sospecha. Ella sonrió y respondió muy educadamente, John, tengo tomates, cilantro y pescado fresco. Mamá, voy a preparar el pescado asado que tanto te gusta esta noche. Eso suena bien. Su voz era suave como siempre, pero no pude evitar fijarme en sus manos. ¿La izquierda? No. La derecha, uno. Asentí y me di la vuelta, fingiendo limpiar la mesa, pero mi corazón latía con fuerza. ¿Me lo estaba imaginando? Cosas o estos pequeños detalles intentaban decirme algo. A la hora de cenar, toda la familia se reunió en la mesa. Steven estaba cansado después de un largo día de trabajo, pero aún así le sonrió a Matthew y le preguntó cómo le había ido en la escuela. Y Doan Araceli comió despacio, con delicadeza, e incluso se volvió hacia Steven para recordárselo con cariño. La reunión de padres y maestros es la semana que viene, así que asegúrate de tomarte el día libre. La miré, tratando de encontrarla a mi nuera, de la que estaba tan orgullosa. Pero en mi cabeza, la voz de Iván seguía resonando. Ella está sentada en primera clase junto a un hombre. Me mordí el labio, tratando de tragar la angustia, pero sentí como una piedra clavada en la garganta. Apenas 3 días después, todo era diferente. A Matthew se le cayó un vaso de agua durante la cena, y el agua salpicó todo el M en él. Rápidamente agarré un trapo para limpiarlo, riéndome. Está bien, cariño, solo ten más cuidado. Pero Araceli, sentado frente a él, de repente frunció el ceño, y dijo con voz aguda a Matthew, ¿por qué eres tan torpe? Sé más, ten cuidado. Me quedé atónito mirando a Steven. Él también frunció el ceño y dijo en voz baja, Araceli, fue un accidente. Ella se giró, con una chispa de ira en los ojos. Siempre lo defiendes, y yo termino pareciendo la mala de la película, se asa. El ambiente en la mesa se volvió pesado. Matthew bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo abracé, sintiendo un profundo dolor. Solo unos días hace un tiempo, Araceli le había recordado con cariño la escuela, y ahora parecía una persona completamente diferente. Me senté a su lado hacia ella, observando en silencio, tratando de juntar las piezas en mi cabeza. Hoy estaba irritable. El otro día fue muy dulce. Hoy usó la mano izquierda. El otro día, la derecha. Estas pequeñas diferencias, una a una, se iban acumulando en mi mente como las piezas de un rompecabezas que todavía no podía ver. Completamente, me dije a mí mismo que tenía que calmarme, pero cada vez que miraba a Araceli, veía a una extraña como si ella no era la nuera con la que había vivido durante tantos años. Unos días después, llevé a Matthew a la escuela. Él sostenía mi mano, mientras caminábamos por la misma calle adoquinada. De repente, se detuvo, me miró, y dijo con tristeza en voz, abuela, ayer mi mamá me enseñó a escribir, y fue muy paciente. Su letra era muy bonita, pero hoy ni siquiera quiso mirar mi tarea. Me dijo que la hiciera antes. Yo mismo. Me arrodillé para mirarlo a los ojos claros, y sentí que se me rompía el corazón. Tu mamá estaba ocupada, cariño. No estés triste, dije, pero me temblaba la voz. Mateo asintió, pero su mirada aún estaba llena de decepción. Lo abracé, sintiendo una enorme sensación de impotencia. Solo tiene 7 años. ¿Cómo se suponía que iba a entender? Algo que yo mismo no podía entender. Esa noche, volvimos a cenar. De repente, Araceli sacó una pequeña libreta de su bolso y empezó a escribir algo con la mano izquierda. Steven, que se estaba sirviendo la comida, se rió de repente. Oye, ¿desde cuándo escribes con la mano izquierda? ¡Qué extraño! Araceli se detuvo en seco, una sonrisa forzada en sus labios. Solo estaba experimentando cariño. Rápidamente guardó el cuaderno en su bolso, pero noté un destello de pánico en sus ojos. Steven negó con la cabeza,
y no dijo nada más, pero sabía que él también había notado algo extraño. Me quedé sentado allí, agarrando mi cuchara, tratando de mantener una cara seria, pero por dentro las dudas crecían a fuego lento. Una mañana tomé un tarro de especias vacío y cruzó la misma vieja calle adoquinada para ir a la casa de la señora Collins. Araceli la había tomado, prestada hacía unas semanas, Hayes un tiempo, diciendo que era para preparar el chili que tanto le gustaba. Toqué la puerta y la señora Collins me abrió con su habitual sonrisa amable. Stella, entra, déjame prepararte un café, dijo. Tr. Apo todavía en su mano. La di el frasco, pensando en agradecerle e irme, pero me jaló para sentarme en una silla de madera, en su cocina. El ambiente era cálido, olía a café tostado, pero no pude relajarme. La señora Collins me miró con ojos llenos de duda y bajó la voz. Stella, por favor, no te enojes por lo que voy a decir. ¿Ha cambiado la personalidad de tu nuera? Un día, ella saluda a me alegra mucho y hasta me pregunta por mis hijos, pero ayer pasó por aquí, la saludé con la mano y ni siquiera me reconoció, como si no me conociera. Las palabras de la señora Collins fueron otra piedra en el lago turbulento de mi corazón. Forcé una sonrisa y respondí, debió de tener prisa. Helen, ya sabes cómo son los jóvenes hoy en día, pero por dentro yo era un desastre. Sabía que la S. Collins no hablaba solo por hablar. Es una persona muy sensible que siempre presta atención a los detalles. Si incluso ella me di cuenta de lo extraña que era Relly, y entonces mis sospechas dejaron de ser producto de mi imaginación. Me quedé un rato más tiempo, tomé un sorbo del café ya frío y me despedí. Mi corazón pesado. De regreso, pasé por la panadería del señor Johnson, donde siempre compraba pan dulce para Matthew. El señor Johnson estaba en el mostrador, y, al verme, sonrió. Señora Brooks, ¿qué puedo pedir por el pequeño campeón de hoy? Pedí unos pasteles, y de repente me preguntó, eres la mamá de Stephen, ¿verdad? Mi esposa vino el otro día, incluso me dijo lo delicioso que estaba mi pan, pero esta mañana, regresó, Ann, con el ceño fruncido. Compró el pan, y ni siquiera dio las gracias. Simplemente, se fue. Me quedé paralizado, agarrando el asa en mi bolso. Debió estar cansada yo, respondí con voz temblorosa. Ann, le agradecí rápidamente, y me fui. Las palabras del señor Johnson fueron otro cuchillo, que clavó más profundamente las dudas que siendo dentro de mí. Cuando llegué a casa, me preparé un té y me senté en el porche. El viento soplaba suavemente, llevándose el aroma de las margaritas del jardín. Miré hacia la calle que conducía al mercado, donde Araceli siempre se aminaban. De repente, la vi regresar, cargando su bolsa de compras. Pero ella me saludó con voz seca. Buenas tardes, mamá, sin sonrisa, sin felicidad, como ayer, cuando se jactó de haber conseguido un buen precio con el cilantro. Asentí y respondí en voz baja, ya has vuelto. Pero por dentro, no pude evitar observarla con más atención. La blusa que llevaba puesta aún hoy era azul marino, diferente de la blusa blanca que llevaba cuando salió. Intentó preguntarle en voz baja, ¿por qué te cambiaste la blusa? Araceli hizo una pausa por un segundo, y luego respondió rápidamente. Me salió una mancha, y tuve que cambiarme. Sonrió a medias, y ahí me apresuré a entrar en la cocina. Me quedé allí con la taza de té en las manos, sintiéndome como si una roca me aplastara el pecho. Las palabras de la señora Cullen sobre el señor Johnson, la forma en que Araceli me respondió, todo me obligó a dejar de ignorar las cosas. Esa noche todos estábamos teniendo cine. Matthew hablaba de la escuela, con su alegre vocecita, pero noté que Araceli solo asintió sin decir nada. Respondiéndole, a diferencia de otras veces. Cuando Stephen preguntó, ¿ya terminaste de comer? ¿Tu mamá puede retirar los platos? Matthew de repente se giró hacia mí y dijo, inocentemente en abuela, oh, mi mamá no pudo retirar los platos. Cántame para dormir. Pero ayer sí cantó esa canción Quito lindo, tú siempre me cantaban, y sonaba tan hermoso. Araceli,
que se estaba sirviendo comida, sin reaccionando, pero las palabras de Matthew fueron como una aguja en mi corazón. Esa canción de cuna, ese celito lindo que le cantaba a Steven y a Yvonne, solo Araceli y yo lo sabía en esta casa. Entonces, ¿por qué lo cantó ayer y no hoy? ¿Por qué cambió tan rápido? Me levanté para limpiar los platos, pero mi mente ya no estaba allí. Recordé las veces que Arrey salía de casa diciendo que iba a .5 a un amigo, pero regresaba con una mirada extraña. Un día trajo un ramo de flores frescas, diciendo una amiga se los había dado. Pero otro día se enojó cuando le pregunté, ¿a dónde fuiste hoy? ¿Qué? ¿Llegaste tan tarde a casa? Solía pensar que eran cosas sin importancia, pero ahora parecían piezas de algo mucho más grande. ¿SE? Cretoa no quería creer que Araceli me estuviera ocultando algo, pero cada palabra, cada gesto suyo, me hacía dudar en esa noche. Después de limpiar la cocina, me senté a la mesa del comedor y saqué un viejo cuaderno de un cajón. Mi mano estaba temblando mientras escribía la primera línea. 3 p.m. en Araceli, sale para el mercado, regresa a las 6 de la tarde, con una blusa azul, actitud irritable. No sabía qué hacer. Estaba haciendo, pero sabía que no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Seguí escribiendo. Ayer, ella cantó para Matthew, se durmió. Tierno. Hoy, tenía frío, no cantó. Cada palabra era pesada en un derrame cerebral, como si estuviera grabando mis sospechas en la realidad. Mi viejo cuaderno ahora estaba lleno de notas sobre Araceli. Cada línea era un trocito de mi duda, como si estuviera pintando un cuadro que no me atrevía a mirar. Me senté en la cocina, mirando el cuaderno con el corazón apesadumbrado. Ya no podía guardarme todos estos pensamientos. Eran .com o olas que suben y bajan, dejándome solo en mi confusión. Necesitaba a alguien con quien hablar, alguien que me comprendiera, que no me juzgara, que no sacara conclusiones precipitadas. Inmediatamente pensé en Carol, mi mejor amiga que ha estado conmigo desde que éramos jóvenes, cuando solíamos sentarnos y tejer. Vea yo un árbol y contarnos nuestras vidas. Cogí el teléfono con voz temblorosa en Caro. ¿Estás libre esta tarde? Vamos a la cafetería de la esquina. Necesito hablar. Carol aceptó en al instante, su voz tan cálida como siempre. Estela, sabía que algo andaba mal. Espera. P. Rami. Voy en camino. Sentí un poco de alivio, pero la preocupación todavía me pesaba. Me puse mi viejo chal y salí de casa para una pequeña cafetería, en la esquina donde Carol y yo compartimos tantas alegrías y tristezas. El lugar era el mismo, con sus mesas de madera oscura y ese delicioso aroma a café recién tostado. Elegí una mesa en un rincón, donde la luz era tenue, para que nadie oyera nuestra conversación. Me senté allí abrazando a Lona, taza de café caliente, pero con el alma fría. Me pregunté cómo iba a contarle todas estas sospechas. ¿Cómo iba a... ¿Me atrevería a admitir que dudaba de mi propia nuera? Carol llegó con un suéter ligerón y llevaba una bolsa de verduras frescas. Se sentó y me miró directamente a los ojos con esa mirada aguda, pero a mirada cariñosa. Stella, solo con verte a la cara, sé que algo grave anda mal. Vamos, déjalos salir. ¿Qué pasa? ¿Tan preocupado? Respiré hondo, intentando que no se me quebrara la voz, pero cada palabra se me atascaba en la garganta. Le conté todo resumidamente: la llamada de Iván desde el aeropuerto, el pasaporte de Araceli, la mujer idéntica a ella en el avión, y todos los pequeños detalles que había anotado, desde cómo cambió de manos para escribir, hasta cómo cambió su estado de ánimo de día a noche. Saqué el cuaderno de mi bolso y se lo entregué. Mira, lo escribí todo aquí. No sé si me lo estoy imaginando, pero no puedo, ya no soy un tonto. Carol hojeó las páginas con el ceño fruncido. Leyó mi letra temblorosa, lentamente. Lo has notado todo, Stella, dijo con voz seria. Cada vez que ella se VAYVOV, es como si fuera otra persona. ¿Qué crees que... ¿Qué es? Negué con la cabeza, agarrando la taza de café. No lo sé. Caroline, solo sé que tengo miedo. Miedo de que Araceli esté escondiendo algo. Tengo miedo de que mi familia se desmorone,
Si sigo investigando, pero no puedo parar. Tengo que saber la verdad. Por Steven, por Matthew. Carol dejó su taza sobre la mesa y me miró con determinación. No se engaña fácilmente a una mujer, Stella. ¿Qué te dice tu instinto? Seguro que hay algo turbio aquí. ¿A quién es que llegar al fondo de esto? Dudé y mi voz se convirtió en un susurro. ¿Pero qué pasa si la estoy juzgando mal? ¿Y si lastimo a Steven? Carol me interrumpió con firmeza. Confía en tu instinto. Si no así descubres la verdad, siempre vivirás con la duda y no podrás proteger a Matthew ni a Steven. Justo entonces, la señora Jenkins, la señora que vende verduras en el mercado y a quien conozco, entró en la cafetería. Ella me reconoció y sonrió. Señora Brooks, qué coincidencia. La semana pasada vi tu nuera en el mercado. Fue muy amable. Incluso compró un manojo extra de cilantro para cocinar. Pero esto por la mañana volvió a pasar con cara seria. Ni siquiera me saludó, compró sus verduras y se fue. ¿Le pasa algo a tu nuera? Forcé una sonrisa y respondí. Debe estar cansada, Marie, pero por dentro me sentía como si me estuviera ahogando. Otra persona que notó lo extraño que era Arayan, le agradecí a la señora Jenkins. La vi irse y me volví hacia Carol. El pánico se reflejó en mis ojos. Carol me tomó la mano y su voz se suavizó. Mira, Stella, no eres la única. Hasta los vecinos lo notan. No te mientas más. Sigue apuntándolo todo, Anne, y si tienes que hacerlo, tendrás que seguirla. No para lastimarla, sino para proteger a tu familia. Asentí, pero el corazón se me encogió. Sabía que Carol tenía razón, pero la idea de seguir a mi propia nuera me hacía sentir como si estuviera traicionando a mi familia. Había pasado toda mi vida cuidando este hogar, y ahora tenía que hacer algo que nunca imaginé. Investigar uno propio en esa tarde. Volví a casa con la cabeza todavía hecha un lío. Araceli salió de casa. Anne llevaba su cesta roja habitual. Mamá, voy al mercado un rato, dijo. En voz baja, asentí, pero tan pronto como desapareció tras la puerta. Abrí mi cuaderno y escribí las 3 de la tarde. Araceli sale para el mercado llevando una canasta roja. Actitud normal. Me quedé allí mirando el reloj contando cada minuto. A las 6, Araceli regresó, pero la canasta que sostenía en su mano estaba ahora azul. Me sorprendí y le pregunté, ¿cambiaste de cesta? Ella sonrió y respondí rápidamente. Sí, el otro se rompió y un amigo me prestó este y asentí, pero me temblaban las manos mientras añadía cosas al cuaderno. Regresé a las 6. Página Eman. Llevaba una cesta azul, con la voz un poco agitada. Mis notas se acumulaban. Cada línea era un paso más cerca de la verdad, pero también un paso más lejos de la imagen de la vieja madre que solo sabe amar confianza. El fin de semana, Steven salió temprano para trabajar horas extras y Matthew estaba en una actividad escolar, dejando la casa tranquila solo para Arai y para mí. Estaba limpiando la mesa del comedor, intentando mantenerme ocupada para alejar las dudas que me corroían. Pero entonces, Araceli bajó de su habitación con un vestido floral, amarillo pálido, luciendo tan fresca como en sus primeros días de matrimonio. Mamá, voy al mercado un rato, dijo en voz baja. Tomó su cesta de mimbre habitual y se fue. Asentí, sonriendo, pero dentro de una en la voz, insistió, síguela, Stella, ve a buscar la verdad. No lo pensé 2 veces. Tomé mi viejo chal, me lo puse sobre la cabeza para cubrirme un poco la cara, y salí de la casa en silencio, manteniendo una distancia segura. Distancia detrás de Araeli. El sol calentaba, el sudor me empapaba la espalda, pero no sé cuidado. Solo quería saber a dónde iba realmente. ¿Qué estaba haciendo Araceli? Caminó rápidamente por la calle adoquinada que conducía al mercado. Pero de repente, en lugar de girar como siempre, giró a la izquierda y entró en un callejón detrás de un barrio obrero. Las casas eran viejas, anapiñados, unos contra otros con pintura descascarada y techos de hojalata oxidado. Disminuí la velocidad abajo, con el corazón latiendo con fuerza, tratando de esconderme detrás de unas bicicletas
estacionadas en la acera. Araceli no miró atrás. Ella siguió caminando. Entró en un callejón aún más estrecho, donde la luz del sol apenas me escondí detrás de un taller mecánico, donde un hombre estaba concentrado apretando tuercas. Vi a Araceli detenerse enfrente a una vieja puerta de madera. Toco suavemente, entro y desaparezco. Mi Quid Ali, con la respiración agitada, me daba vueltas la cabeza. ¿Qué hacía mi nuera allí? Esto no era el mercado ni la casa de ninguno de mis amigos. Ella había mencionado. Quería acercarme, tocar la puerta y preguntarle directamente, pero mis pies parecían estar clavados al suelo. Tenía miedo de la verdad, miedo de que lo que estaba a punto de descubrir lo rompiera todo. Al final, me di la vuelta y volví a casa, lleno de preguntas, cada paso más pesado que el anterior. Apenas empujé la puerta cuando me quedé paralizada. Araceli estaba de pie en la cocina, cortando verduras con una blusa blanca encima, completamente diferente del vestido floral que llevaba puesto. Ella fruncía el ceño y me miraba con ojos fríos y penetrantes. ¿A dónde fuiste, mamá? Que apenas estás regresando. Me quedé paralizada, con la boca abierta en seca, incapaz de decir una palabra. Hacía apenas unos minutos la había visto entrar en ese callejón con un vestido amarillo. ¿Cómo pudo? ¿Has vuelto tan rápido? ¿Y esta blusa? Balbucí. Solo fui a caminar. Eso es todo. Araceli asintió sin decir nada más, pero su mirada me provocó un escalofrío. Anfullando subí a mi habitación, fingiendo buscar algo, pero en realidad era para escapar de esa mirada, para calmar mi corazón, que me latía con fuerza en el pecho. Esa noche, estaba sentada tejiendo cuando Mateo entró corriendo a mi habitación, con las mejillas rojas de jugar en el jardín. Me abrazó en piernas, sollozando. Abuela, mi mamá me gritó solo porque se me cayó un lápiz. No como ayer fue tan amable que incluso me abrazó. Leave a Matthew en mis brazos. Le acaricié la cabeza, pero por dentro sentía que me quemaba. ¿Tu mamá? Estoy cansada, cariño, no estés triste, dije, pero mi voz temblaba. Matthew apoyó la cara en mi hombro y susurró a la abuela. Quiero a la mamá de ayer. Lo abracé más fuerte entre lágrimas a punto de caer. Las palabras de mi nieto fueron como un cuchillo, grabando mis sospechas en aún más profundo. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la cama con los ojos abierto, mirando al techo. Las imágenes se repetían una y otra vez en mi cabeza. Araceli, con el vestido floral, entrando al callejón. Araceli con la blusa blanca de pie, en la cocina. Y la voz de Iván. Está en mi vuelo. Saqué mi cuaderno del cajón y escribí una frase. Ni siquiera yo me atreví a creerlo. Quizás no sean lo mismo. Perrona. Esa frase me pareció una maldición y me hizo temblar. A la mañana siguiente, decidí volver a ese callejón. Ya no soportaba la duda. Tomé la foto familiar que cuelga en ella sala, donde Araceli sonríe radiante, junto a Steven y Matthew. La agarré fuerte y decidido, pero aterrorizado. El callejón estaba igual que ayer, silencioso y sombrío. Me detuve junto a un puesto de maíz, donde una mujer de mediana edad avivaba el carbón. Le mostré el foto y preguntó, disculpe, ¿ha visto a esta joven por aquí? La mujer la miró de cerca y luego señaló. Sí, por supuesto, viene y va a menudo de la casa del número 14. Esa de allí. Le di las gracias a Ann con el corazón, latiéndome con fuerza. Caminé directo hacia esa casa. La casa del número 14 apareció frente a mí con paredes manchadas, una puerta de madera descascarada y una maceta con una margarita marchita en el marco de la ventana. Mi Quid Ali, Maiken, las manos temblorosas, sintiendo que el mundo entero contenía la respiración conmigo. Llamé a la puerta, y cada golpe sonó como un martillazo en el pecho. La puerta se abrió, y me quedé sin palabras. Enfrente a mí había una mujer idéntica a Roseli, desde su rostro hasta su cuerpo, su largo cabello negro. La única diferencia era su mirada asustada, y sus manos temblorosas, mientras sostenía un trapo. Tartamudeé, con la voz quebrada. Araceli. La joven se sobresaltó. Agarró el trapo con fuerza
y trató de cerrar la puerta de golpe. Pero justo entonces se oyó otra voz desde adentro, una voz suave pero firme en voz. Isidora, no te escondas más, sabes que esto también está mal. Levanté la vista y vio a una joven salir de un rincón de la habitación, parada justo detrás de la mujer que se parecía a Araceli. Ella era delgada, con el pelo recogido en un moño, y tenía una mirada inteligente, pero amable. Me miró y sonrió levemente. Mi nombre es Lucy Miller, compañera de cuarto de Isidora, la Sr. Ann Brooks. Por favor, pasa. Es hora de que sepas la verdad. Respiré hondo tratando de que mis piernas no temblaran. Entré en esa pequeña casa con techo de hojalata. Las paredes estaban manchadas, el suelo de hormigón estaba agrietado, y un ligero olor a desinfectante flotaba en el aire. En un rincón, un anciano tosía, débilmente acostado en un catre viejo, cubierto con una manta deshilachada. Sentía que el espacio me aplastaba, pero aún así caminé, y me senté, sentada, en la silla de madera que Lucy señaló. La mujer idéntica a Araceli bajó la cara, y la voz Ann fue apenas un susurro. Lo siento, Ann, no soy Araceli Ann. Me llamo Isidora. La miré, con la mente como un torbellino. No pude decir nada. Isidora en el nombre era extraño, pero la cara era demasiado familiar. Junté las manos, intentando mantener la voz firme. Explícamelo, ¿por qué te pareces tanto a mi nuera? ¿Y por qué apareces en mi casa? Isidora levantó la vista, con los ojos llenos de culpa, pero no respondió de inmediato. En cambio, Lucy se sentó a su lado, él le sirvió un vaso de agua, de una vieja jarra de plástico, y comenzó a hablar. Isidora es muy pobre, señora Brooks, dijo Lucy, con voz tranquila y clara. Los padres adoptivos están muy enfermos, especialmente el señor que está acostado allí. Unos pocos hace años, Isidora conoció a Relly por casualidad en un mercado. Parecían 2 gotas de agua, y Araceli aprovechó la oportunidad. Anken propuso que Isidora se hiciera pasar por ella, que la sustituyera por unas pocas horas cuando lo necesitaba. Isidora no quería, pero Araceli le pagaba muy bien, y su familia necesitaba el dinero para la medicina. Miré a Isidora y vi que tenía la cabeza inclinada, agarrando el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. ¿Reemplazarla por qué? Insistí, con la voz llena de incredulidad. ¿Por qué Araceli necesitaría que alguien se hiciera pasar por ella? Isidora levantó la vista, con la voz temblorosa. No lo sé todo, señora. Simplemente me decía, Ann, quédate en casa por un tiempo, en unas horas. Hacer algunas cosas como ir al mercado, cuidar al niño, y luego me daba dinero, mucho dinero, suficiente para comprar la medicina de mis padres. No me atreví a pedir más. Bajó la cabeza y se le saltaron las lágrimas. Comenzó a rodar por sus mejillas. La miré, con una opresión en el pecho. Cada un detalle extraño de los últimos meses de repente cobró sentido, el cambio de manos para escribir, la personalidad que era a veces dulce y a veces agria, la voz que a veces era suave y a veces fría. Todo encajaba ahora, como las últimas piezas de un rompecabezas que me había negado a ver. Lucy continuó con una mirada más aguda. No sé si esto ayuda, pero una vez vi a Relly con un hombre muy elegante, se llama Charles Thompson. Escuché el nombre cuando hablaban en una cafetería, se llamaban cariñosamente Cariño. En ese momento Isidora estaba esperando afuera en el auto, sin entender nada. El nombre de Charles Thompson fue como un puñal en mi corazón. Recordó las palabras de Iván. Está sentada en primera clase, junto a un hombre rico en la pequeña habitación. Parecía girar a mi alrededor. Intenté mantener la calma, pero me temblaban tanto las manos que tiré el vaso de agua. Lucy se apresuró a limpiarlo, pero yo solo negué con la cabeza. Mi voz, Ann, se ahogó. Ella, Araceli, está engañando a mi familia. Isidora se quebró, su voz ahogada en sollozos. Lo siento mucho, señora. No quería lastimar a nadie, Ann, solo quería salvar a mis padres. Miré a esta joven, con un rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de dolor y arrepentimiento. Quería enojarme, pero al ver a Isadora,
Solo sentí lástima. Ella no era la mente maestra, era solo una pieza en el juego de Araceli. Todo se estaba derrumbando aparte ante mis ojos. Me levanté, tratando de que mi voz sonara firme en Isidora. ¿Sabes dónde está Araceli? ¿Sabes qué hace cuando te pide que te hagas pasar por ella? Isidora se estremeció en su cabeza, todavía llorando. No sabe, señora, simplemente me decía que hiciera lo que me pidiera y que me pagaría. No se atrevió a pedir más. Lucy le puso una mano en el hombro para consolarla y luego se dirigió a mí. Señora Brooks, sé que esto es muy doloroso para usted, pero Isidora también es una víctima. Ella no tenía otra opción. Miré alrededor de la humilde casa, oyendo la débil voz del hombre en el catre. Entendí la desesperación de Isidora, pero eso no borró el sentimiento de traición que sentí. Apreté los puños, intentando contener las lágrimas. No te culpo, Isidora, pero necesito saber la verdad. Necesito proteger a mi hijo y a mi nieto. Me levanté. Sentía que el mundo se me venía encima. Gracias, Lucy, por decirme la verdad. Regresaré. Salí de casa, y el sol brillante afuera me cegó, pero mi corazón estaba frío. A la mañana siguiente, regresé a ese pequeño callejón, donde las paredes manchadas y la puerta de madera desconchada se habían convertido en una obsesión en mi mente. El sol todavía calentaba, pero sentía una frialdad interior, como si llevara un viento frío de dudas. Sin resolver, llamé a la puerta del número 14, agarrando la foto familiar como si fuera un amuleto que me daría el coraje, para afrontar la verdad. Esta vez, Isidora no parecía tan asustada. Abrió la puerta con una mirada aún tímida, pero más tranquila, y me invitó a entrar. Señora Brooks, yo te espero. Por favor, pasa. La casa aún era pequeña, con ese olor a desinfectante, y la tos de Evil. El hombre, en el catre. Me senté en la vieja silla de madera, y miré a Isidora. Ella llevaba una blusa sencilla, y el pelo recogido en un moño suelto. Parecía cansada, pero ya no tenía miedo. Respiré hondo, y dijo, en voz baja: Isidora, quiero conocer a tu mamá adoptiva. Necesito entender todo esto. Mejor. Isidora asintió, y me condujo a un rincón de la habitación, donde una mujer muy delgada y con el cabello completamente blanco estaba acostada en la cama. Sus ojos nublados miraban al techo. Era la Ezra Jones, la hija adoptiva de Isidora. Dre. Tomé su frágil mano y me presenté. Soy Stella Brooks, la mamá de Steven, el esposo de Araceli. La señora Jones me miró, respirando con dificultad, y dijo con voz débil: Isidora no es de mi sangre. Es una niña, la adopté cuando era recién nacida. Sus palabras fueron como un martillazo en mi cabeza. Me congelé, mi corazón latía más rápido, pero traté de que mi voz sonara tranquila. Por favor, cuéntame cómo sucedió todo. La señora tosió, y luego lentamente comenzó, Otarmi, una historia para la que no estaba preparada. Hace muchos años, era enfermera en un hospital en un pequeño pueblo. Comenzó con voz temblorosa. Una familia muy pobre. Había gemelos, eran tan pobres que no podían quedarse con ambos. La mamá estaba llorando. Dijo que solo podía quedarse con uno. El otro lo iban a abandonar. Se me rompió el corazón. No podía dejar que lo abandonaran, esa bebé. Así que la adopté. Y Isidora se detuvo para toser largamente, y luego admiré a Isidora con inmenso amor. La crié como si fuera mía, pero sé que siempre ha querido encontrar a sus verdaderos padres. No tengo nada que darle, excepto mi amor, y esta casa. Me quedé allí sentado, agarrado al borde de la silla, con la cabeza dando vueltas. ¿Sabes quiénes son los padres biológicos de Isidora? Pregunté con voz temblorosa. La señora Jones negó con la cabeza. Solo sé que eran familia pobre de un pueblo cercano. No, pregunté mucho, solo quería salvar a la niña. Miré a Isidora, y la vi con el rostro agachado, y las lágrimas rodando por su rostro. Señora Brooks, no sé nada de mis padres biológicos, dijo con la voz entrecortada, pero cuando conocí a Araceli, pensé que tal vez sabía algo. Se parece mucho a mí.
pero nunca me dijo nada al respecto. Sentí una falta de aire. Le pedí a la señora Jones que me dejara ver sus viejos papeles, con la esperanza de encontrar una pista. Señaló una vieja caja de madera incómoda. Isidora sacó un sobre de papel amarillento y me lo dio. Dentro había una copia de unos documentos del hospital con la fecha de nacimiento de Isidora. Los leí rápidamente y sentí que se me paraba el corazón. La fecha de nacimiento de Isidora era exactamente la misma que la de Araceli, la que había visto en sus papeles cuando se casó con Steven. Agarró los documentos con manos temblorosas y miró a Isidora. Tú y Araceli podrían ser gemelas en hermanas, dije, con la voz perdida. Isidora se derrumbó, llorando, cubriéndose la cara. Entonces, Aray es mi hermana. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué me obligó a hacer to-do's? La miré con el corazón destrozado. Recordé los días en que Araceli llegó a mi casa, radiante y segura, como si hubiera nacido para serlo a la esposa y madre perfecta. La había amado. Creí que le daría felicidad a Stephen, pero ahora sabía que ella no solo había engañado a mi familia, sino que también se había aprovechado de su propia hermana, usándola como doble para ocultarse. Secretos que ni siquiera me atrevía a imaginar. Mi piece de pie. Puse mi mano sobre la de Isidora a hombro, y mi voz, aunque firme, no pudo ocultar el dolor. Isidora, di, partir de hoy, no dejaré que nadie más se aproveche de ti. Voy a ayudar a tus padres con su enfermedad. Poro Inviov, tienes que cooperar conmigo. Necesito sacar a la luz esta verdad para Steven, para Matthew. Isidora asintió, todavía lloraba. No quiero vivir más en esta mentira. La miré y vi sinceridad en sus ojos, y por primera vez sentí un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Salí de casa y caminé por el callejón, con el alma en un torbellino. Pasé por el bullicioso mercado donde la gente compraba y reía, pero en mi mente, las palabras de la señora Jones resonaban como campanas en dos gemelas, una abandonada, la otra criada, y ahora sus destinos estaban cruzados en mi propia familia. Regresé a casa, con el alma hecha un desastre, como un campo tras otro en una tormenta. La verdad sobre Araceli e Isidora, el secreto de las gemelas, era una roca me aplastó el pecho. Estaba en una encrucijada para la que no estaba preparado. Confrontar a mi nuera, la mujer que nos había engañado a todos, y revelar la verdad a Steven y Matthew. Esa noche llamé a Iván. Mi voz sonaba firme, aunque me temblaba el corazón. Iván, tienes que volver a casa mañana por la noche. Hay algunas cosas que necesito que aclares. Iván se sorprendió. ¿Podrían? Oigo la preocupación en su voz. Mamá, ¿pasó algo grave? Pregunté, sin rodeos. Ven, cariño, necesito un tú. ¿Y si puedes traer el pasaporte electrónico de Araceli? No preguntó nada más pregunta. Él solo dijo, sí, mamá. Ali es cold. Me senté, sintiendo que en el mundo entero se me venía encima. Sabía que mañana por la noche sería una noche que nadie en esta familia jamás olvídalo. Al día siguiente me levanté temprano y preparé una gran cena familiar. Puse un mantel blanco sobre la mesa, encendí algunas velas, cociné el chili que tanto le gusta a Steven y el pescado asado que Matthew siempre pide. Quería que esta cena fuera especial, no para celebrar. Para marcar un antes y un después. Estaba en la cocina picando verduras, pero mi mente estaba en otro lugar, entre ese callejón oscuro y las palabras de Isidora. Le dije yo mismo, tenía que ser fuerte por Steven, por Matthew, pero cada corte del cuchillo se sentía como un corte en mi propio corazón. Steven llegué a casa cuando empezaba a oscurecer, cansado del trabajo. Al ver la mesa puesta se sorprendió. ¿Qué estamos celebrando? ¿Por qué preparaste tanta comida, mamá? Sonreí, intentando parecer tranquila. Solo quería que todos cenáramos bien. Siéntate, cariño. Araceli entró con su vestido azul claro, una sonrisa suave, pero un poco de nerviosismo en sus ojos. Matthew corrió a abrazarme las piernas a la abuela. Qué rico huele el pescado.
Le acaricié la cabeza, con un nudo en la garganta. Sabía que después de esa noche, la sonrisa inocente de Matthew tal vez nunca volvería a ser tan despreocupada. Nos sentamos en el mesa, y al principio el ambiente era animado. Stephen habló del trabajo. Matthew habló con entusiasmo sobre el dibujo que había hecho en la escuela. Araceli asintió, comentando de vez en cuando, pero yo noté que su mano temblaba un poco mientras sostenía la cuchara. Respiré hondo y le hice una señal a Iván, que estaba esperando punto a F. Guará. Entró, y justo detrás de él estaba Isidora, con un vestido sencillo, su rostro idéntico al de Araceli, pero con una mirada llena de angustia. Todos en la mesa se quedó en silencio. Matthew miró confundido de Araya a Isidora, y preguntó inocentemente, ¿por qué hay dos mamás? Stephen se puso pálido, dejó caer su cuchara, y Araceli saltó, gritando, ¿qué es esto, mamá? Me puse de pie, agarrándome del borde de la mesa, para mantener de temblar. Siéntate, Araceli, dije con voz lenta pero firme. Necesito, para que lo aclaremos todo. Empecé a contar la historia, y cada palabra me desgarraba. Punto A. De entro en la llamada de Iván, desde el aeropuerto cuando la vio en un vuelo a Francia. Aunque todavía estaba en casa, la tiempo que cambió de manos para escribir. Su personalidad, a veces dulce y a veces agria. Y finalmente, mi visita a el callejón donde conocí a Isidora, y descubrí el secreto de las gemelas. Tú e Isidora son hermanas gemelas. Yo, dijo, mirándola fijamente a los ojos. Te aprovechaste de tu hermana para ocultar la verdad. Dinos cuál es la verdad. Araceli temblaba. Su rostro estaba blanco como el papel. Gritó, tratando de defenderse. Lo está inventando todo para humillarme. ¿Cómo te atreves? Pero Ivonne se acercó y dejó un fajo de papeles sobre la mesa con un golpe sordo. Esta es una copia de su pasaporte electrónico con el sello de entrada y salida de Francia, dijo con voz dura. No puedes estar en casa y volar a Francia al mismo tiempo. Araceli miró los papeles con los labios apretados, incapaz de decir nada. Matthew, sentado a su lado, intervino de repente con una voz inocente, pero dolida. Es verdad, abuela. Algunos días mamá es un ángel, y otros días es muy mala. No me gusta la mamá mala. Las palabras de mi nieto fueron como una puñalada, y tuve que contener las lágrimas. El aire en la habitación se sentía tan pesado que me costaba respirar. Asentí y le hice una señal a Lucy, que acababa de entrar por la puerta trasera. Ella estaba allí con su mirada aguda, y les dijo a todos, vi a Araceli con Charles Thompson, estaban llamándose cariño, y fue ella quien contrató a Isidora para que se hiciera pasar por ella y engañara a la familia. Stephen se volvió a su esposa, con la voz entrecortada. ¿Es cierto, Araceli? Dime, ¿es cierto? Araceli se mordió el labio en silencio un buen rato, y de repente gritó, con la voz llena de furia, sí, es cierto, tengo un amante, estoy harta de esta pobre vida, estoy harta de ser la nuera en esta casa. Charles me da una vida 100 veces mejor. Y tú, Stephen, no sirves para nada. Sus palabras fueron como una bomba que explotó en la habitación. Stephen se quedó paralizado, apretando los puños con tanta fuerza que se pusieron blancos. Matthew rompió a llorar y corrió a abrazarme, con la voz temblorosa. Abuela, ¿qué hizo mí? ¿Qué dice, mamá? Lo abracé fuerte, y las lágrimas rodaron por mis mejillas. Miré a Araceli, con el corazón roto. Estaba allí de pie, con una mirada fría, y sin una pizca de remordimiento. Stephen se levantó, su voz temblorosa. Araceli, ¿de verdad crees eso? Se dio la vuelta, y se fue, sin responder. Isidora, que había permanecido en silencio a un lado, de repente habló en voz baja, pero clara: hermana, no tenías que lastimarlos así. Solo quería ayudarte, pero no sabía que llegarías tan lejos. Araceli la fulminó con la mirada, pero no dijo nada. Simplemente se dio la vuelta y se fue. La puerta se cerró de golpe, dejando la habitación sumida en un silencio doloroso. Después de esa noche de enfrentamiento, el aire de mi casa parecía desprovisto de vida. La sala de estar s olía estar lleno de la risa de Matthew y las charlas de Stephen. Ahora
estaba en un silencio que sofocaba. Viví toda mi vida por mi familia, pero ahora me sentía como alguien que acaba de sobrevivir a un huracán, parado en él en medio de los escombros de la casa que tanto había querido. Araceli se fue después de gritar esas amargas palabras, dejando a Steven con la mirada vacía y Matthew con lágrimas inocentes. Sabía que todo había cambiado para siempre. Una semana después, Steven y Araceli fueron al juzgado para divorciarse. Yo no fui, pero Steven me lo contó después, con la voz seca, como si hubiera perdido el alma. Mamá no nos miró ni a mí ni a Matthew. Firmó los papeles y se fue con ese hombre como si nunca hubiéramos existido. Me senté a su lado, tomándole la mano, intentando no llorar. Araceli no pidió la custodia. Matthew, como si el niño simplemente hubiera sido parte de una obra de la que ella se había cansado. Me dolía el corazón, no solo por Steven, sino por Matthew, un niño de 7 años, que no merecen ser abandonados así. No te preocupes, cariño, dije con mi voz temblando, siempre estaré aquí, y Matthew nunca estará sin amor. Pero por dentro, sabía que esta herida tardaría mucho en sanar. Steven se desmoronó. Él se quedó callado. Habló poco, simplemente se sumergió en su trabajo, yendo a Matthew jugar en el patio. Miré a mi hijo, y vi en sus ojos la misma tristeza que tuvo mi esposo, Rafael, en sus últimos días, cuando supo que ya no podía quedarse con nosotros. Quería abrazarlo para decirle que todo estaría bien, pero no sabía a dónde ir. Y afortunadamente, Isidora apareció, silenciosa, como una pequeña luz en la oscuridad. Ella venía a la casa todos los días, traía recipientes con comida caliente, se sentaba a jugar con Matthew y limpiábanse. Secó las lágrimas cuando preguntó a tía, ¿a dónde fue realmente mi mamá? Miré a Isidora, vio ese rostro idéntico al de Aracelis, pero con una expresión completamente un corazón diferente. Era dulce, paciente, y siempre encontraba la manera de hacer feliz a Matthew. Una tarde vi a Mateo correr a abrazar a Isidora con su alegre vocecita: mamá, Isidora, enséñame a dibujar un pajarito. Mi corazón apretado. El niño llamaba a su mamá con una sonrisa despreocupada, que no había visto en mucho tiempo. Isidora se rió y le acarició la cabeza. Claro, mi amor. Pero tienes que dibujarlo muy bonito, para que pueda verlo. Con lágrimas rodando por mis mejillas. Las palabras inocentes de Matthew fueron como una medicina que alivió mi dolor. Sabía que Isidora no solo había reemplazado a Areli durante esos días de engaño, sino que se estaba convirtiendo en parte de nuestra familia. Su propio corazón sincero. Una noche, mientras limpiaba la cocina, Steven llamó a la sala. Estaba allí de pie, sosteniendo un pequeño anillo, con manos temblorosas. Su mirada era una mezcla de nervios y determinación. Isidora estaba a su lado, con el rostro sonrojado y los ojos brillando. Steven se arrodilló y se le quebró la voz. Isidora, no quiero desperdiciar no más tiempo. Nos devolviste la luz a Matthew y a mí. ¿Aceptarías ser mi esposa y la madre de Matthew? Isidora se quebró, se quedó llorando, mirándome como si buscara mi aprobación. Me acerqué, le tomé la mano y asentí suavemente. Te lo mereces, cariño. Eres parte de esta familia desde hace mucho tiempo. Chulas lágrimas empaparon mi hombro, y supe que ese era el momento en que mi familia comenzaba a sanar. Steven e Isidora a la boda. Fue poco después, algo pequeño pero lleno de amor. Estaba en el patio mirando las rosas rojas atadas a la cerca, escuchando la risa de Matthew mientras vestía su pequeño traje, siendo el pequeño padrino de papá. Iván regresó de un viaje de trabajo y se paró junto a su hermano, con una sonrisa tan radiante como Ley. Día que se puso por primera vez el uniforme de piloto, me senté en la primera fila, con lágrimas en los ojos, por mis mejillas. No eran lágrimas de pérdida, sino de felicidad. Miré a Isidora, con su sencillo vestido de novia, sosteniendo la mano de Steven, y supe que mi familia había encontrado un corazón sincero. Tras perder un fraude, la vida volvió a la normalidad. Isidora
Llevaba una vida sencilla, cuidando a Steven y Matthew con todo su amor. Cocinaba comidas calientes, le cantaba a Matthew para que se durmiera con el mismo celito lindo que yo les cantaba a mis hijos. Todas las noches se sentaba a mi lado Aunt Steven, escuchándolo hablar de sus planos y proyectos, con una mirada llena de orgullo. Matthew ya no preguntó por Han, su otra mamá. Simplemente se acurrucó con Isidora, llamándola mamá con una sonrisa radiante. Miré a mi familia y vi cómo las heridas se cerraban lentamente. Una noche me senté en el porche. El viento soplaba suavemente en el jardín. La risa de Matthew se oía desde dentro, mezclada con la dulce voz de Isidora. Me asomé y vio a Steven concentrado en su trabajo, mientras Isidora le preparaba una taza de té. La colocaba a su lado y le di un suave beso en la frente. Sonreí, sintiendo que mi corazón finalmente se encogía en paz. Pensé en el largo camino que había recorrido desde las primeras dudas, desde la llamada de Iván, hasta ese callejón oscuro, donde descubrí la verdad. La verdad había sido cruel, pero como solía decir mi esposo Rafael, la verdad te hará libre, Stella. Why, as if you. La verdad nos hizo libres. LABRI nos trajo a Isidora y nos dio un nuevo comienzo, mucho más brillante y más feliz. La historia que acabas de escuchar ha sido cambiada en nombres y lugares para proteger la identidad de las personas involucradas. No contamos esto para juzgar, sino con la esperanza de que alguien escucharé y me detendré a reflexionar sobre cuántas madres sufren en silencio en sus propios hogares. Realmente me pregunto, Ann, si estuvieras en mi lugar, ¿qué harías? ¿Elegirías quedarte callado para mantener la paz o te atreverías a enfrentarlo todo para recuperar tu voz? Quiero saber tu opinión, porque cada historia es como una vela que puede iluminar el camino de alguien más. Dios siempre bendice y estoy convencido de que la valentía nos lleva a días mejores. Mientras tanto, en la pantalla final, estoy ahí. Les dejo 2 de las historias más queridas del canal. Seguro que les sorprenderán. Gracias por quedarse. Enemigo hasta este momento.